Listo, bueno, entonces, primero que nada, buenas noches. Eh, Estamos ya hoy iniciando la quinta semana de clases. Que hace nada empezamos y ya hoy vamos más allá de la mitad del curso. Eh, Avisos parroquiales, pues nada, ya tienen las notas del primer parcial, ya las tienen subidas en la plataforma, tanto en Odin como en, como en la plataforma del Moodle como tal. Adicionalmente, creo que era John Martínez que me había dicho de un plazo para una actividad. Porfa, revisan que ya modifiqué una de las actividades que estaba pendiente, la puse para con fechas de la próxima semana. Entonces, porfa, para que cuando puedan revisen en el aula si efectivamente quedó para la próxima semana, si no me dicen y la cuadro. Les había dicho que la iba a modificar antes, pero pues esta semana he estado incapacitado, apenas hoy me reintegré. Entonces, eh, me cuentan porfa si tienen la información pues ya ahí actualizada. Eh, bueno, pues inicialmente pues creo que habíamos hablado de iniciar esta clase haciendo eh, digamos que una aclaración de de un par de puntos del parcial que me interesaba pues que dejáramos claros, porque si bien es cierto, habían parciales que estaban bien enfocados, recuerdo de pronto un par de ellos que me hubiera gustado de pronto haber encontrado un modelo de entidad de relación un poco más cercano a la realidad, sobre todo en esa parte, porque digamos que los requisitos pues pueden ser mucho más subjetivos, pero ya de pronto un modelo de entidad de relación, si bien es cierto que tiene algo de subjetividad, a nivel de la definición, pues digamos que hay ciertas cosas que se deberían garantizar y que de pronto vi que no se cumplieron al pie de la letra con respecto a los requisitos. Hice una calificación del examen, digamos que traté de hacerlo muy simple, validé los resultados del ejercicio teórico y cuando encontré buenas sustentaciones de parte de cada uno de ustedes, pues lo que hice fue que les respeté la nota de lo que habían sacado en el teórico, ¿sí? Eh, ¿Qué les parece si hacemos una corrección así rápida de ese parcial? Por lo menos de los puntos que más nos interesen. Y continuamos con una parte pues digamos que es una parte interesante y es una parte también en la cual se ocupa mucho ingeniero de sistemas, que es en la parte de calidad. La intención de hoy es justamente sacar ese parcial y tratar de aclarar de pronto lo que no esté. Lástima que todavía no esté Triana también, que sería muy bueno que él también recibiera lo que vamos a hablar, aunque pues igual lo puede validar en el video. Y, y una vez demos ese repasón así rápido por el parcial, continuamos con la parte de calidad y algunas cosas importantes de calidad como para introducir. También les cuento pues que ahí en la plataforma como tal tenemos un video con relación a las pruebas de software. Como les decía, chicos, digamos que dentro de la parte de desarrollo se puede identificar probablemente dos o quizás tres grandes grupos de software. Uno está dado por los de gestión, que normalmente tienden a ser o Scrum Masters o Project Manager Junior, o bueno, lo que sea. La otra parte que son los grupos de desarrolladores. Estoy hablando pues de grupos en los cuales eh, la fuerza pues de desarrollo sea más de una persona. Y, y tenemos también la parte del grupo de QA. Esa parte del grupo de QA, pues digamos que a veces hay ciertos roces y ciertos choques entre QA y desarrollo. Digamos que pues la idea no es que entren a rivalizar, pero pues digamos que por la misma naturaleza del trabajo de los unos y de los otros, digamos que los QA cuando realizan bien su trabajo, normalmente lo que hacen son eh, hallazgos, incidencias y de pronto elementos que identifiquen dentro de nuestro aplicativo que estén faltando, que estén fallando, que esté pasando alguna cosa. Entonces digamos que
muchas veces QA para nosotros los desarrolladores se nos vuelve el coco, ¿sí? Porque pues digamos que si las cosas no funcionan bien, QA se va a encargar de evidenciar, y si QA logra evidenciar las cosas, seguramente nos va a tocar hacer algún tipo de reproceso, algún tipo de retrabajo. Ojo, que eso no siempre pasa, porque incluso en ocasiones hay veces que QA no detecta las situaciones a la primera, que hay situaciones que de pronto no son tan fáciles de repetir. Entonces es probable que ocurra un error esporádico por lo que sea que haya pasado y que luego nunca se vaya a repetir. Y QA no tenga forma ni siquiera de tomar la evidencia, entonces digamos que ahí se va a quedar como en el limbo esa vaina. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a compartir un examen. A mirar si yo lo tengo acá en limpio para compartirlo. Primer parcial de ingeniería de software 3, acá lo tengo en limpio. Voy a compartir la pantalla. Yo no sé, pero cuando yo era estudiante, probablemente esto era lo que más me gustaba y probablemente también era lo que menos profesores hacían. Y era justamente encontrar feedback en la parte en la que uno está haciendo, o sea, encontrar algún tipo de retroalimentación con respecto a lo que se hizo, ¿sí? No solamente tener una nota, sino también tener una calificación o una cualificación, algo valorativo, algo que me permita identificar qué hice bien, qué hice mal, que no solamente sea un número porque el profesor le dio por poner un 2 o por poner un 3 o por poner un 5, sino efectivamente validar qué fue lo que hice, ¿sí? Bueno, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señor. Ok. Bueno, acá hay una, es que yo creo que de esto lo hemos escuchado ya muchísimas veces. Siempre que hablamos de diseño, el diseño se está refiriendo al cómo. Acuérdense, cómo lo voy a mostrar, cómo lo voy a almacenar, cómo lo voy a pintar en la pantalla, cómo lo voy a, no sé, todo a ver, a diagramar. Y el análisis siempre responde al qué necesito, las necesidades cómo son, cómo las planteo y qué requerimientos levanto, ¿sí? Entonces ahí estaba trocado ese elemento. El diseño responde al qué y el análisis al cómo, esa apreciación es falsa, ¿sí? Bueno, de un mal levantamiento de requerimientos podríamos tener software incompleto o con necesidades insatisfechas, ¿sí? ¿Qué piensan que era esa respuesta, chicos? Verdadera. Efectivamente, esa respuesta es verdadera, ¿sí? De un mal levantamiento de requerimientos, lo más lógico es que si tú no logras identificar todos los requisitos que va a necesitar tu software, lo más lógico es que haya que dar cosas que de pronto el cliente necesite o que el cliente contemple o considere o que él piense que fue lo suficientemente claro para hacerlas y que tú no alcanzaste a identificarlas, no te preocupaste por hacerlo, no haces tu desarrollo acorde a ello y te quedó por un requisito por ahí volando o lo que sea, entonces digamos que eso es verdadero. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto o servicio repetitivo. ¿Eso era falso o verdadero? Esa es falsa o verdadera, chicos. Esa es falsa, profe. Sí, efectivamente esa es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque acuérdese que el proyecto como tal no es cíclico. Acuérdese que el proyecto es una serie de esfuerzos que involucran tiempo, recursos, plata, gente, todo lo que quieran, para poder generar un entregable que sea algo único, un producto único, un servicio único, ¿sí? Cuando se habla de algo repetitivo como tal, pues ya estamos hablando de otro tipo de desarrollos, o probablemente cada repetición que vayamos haciendo la vamos refinando y cada repetición de esa sea otro proyecto. O sea, un proyecto sea sacarlo, otro proyecto sea refinarlo, otro proyecto sea que la fase 3, otro proyecto sea la fase 5, otro proyecto, pero todos en sí son proyectos aparte. Una de las posibles funciones de la gestión de la configuración es la de mantener el versionamiento del software. Efectivamente, gestión de la configuración, ese grupo o esos encargados de esas personas
lo que se encargan es de mantener el software con un versionamiento estable, ¿sí? Que ustedes van a incurrir en nuevos adelantos o nuevos despliegues hacia producción, siempre tengamos una versión estable del aplicativo. Con la gestión de la configuración se gestionan los cambios en un aplicativo. Afirmativo, sí, eso es verdadero. Siempre gestión de la configuración, o sea, mejor dicho, gestión de la configuración o gestión de los cambios son elementos que son casi que sinónimos para esta aplicación como tal. Bueno, las daily meeting hacen parte de Scrum. Eso es correcto. Sí, las daily meetings son esas reuniones que se hacen que se tratan de hacer de no más de 15 minutos, que se hacen de pie, que se busca hablar sobre lo que se hizo de ayer a hoy, lo que se va a hacer de hoy a mañana y los posibles inconvenientes que me puedan aparecer. Y acá la última sí tenía la pequeña cascarita, pero creo, no recuerdo si alguien se paró en ella. Las metodologías ágiles son secuenciales y las metodologías tradicionales son secuenciales. ¿Cuál es la falsa y cuál es la verdadera? Entonces Las, ahí, sí, las tradicionales son las secuenciales. ajá, es correcto. Las tradicionales son las secuenciales, las que normalmente obedecen a esas etapas de diseño, desarrollo, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y sí, que todas son una detrás de la otra y que todas se hacen, digamos que hasta que no se complete, no se hable o no se trabaje completamente la fase anterior, no se puede trabajar la siguiente. Mientras que las metodologías ágiles son iterativas, no son secuenciales, se pueden ir avanzando en diferentes partes, de muchas formas se puede utilizar algún tipo de paralelismo para ir haciendo tareas en simultáneo, pues ahí tenemos ya una buena parte de eso. Bueno, y tenemos el enunciado de este ejercicio decía, el dueño de un hotel nos contrata para realizar un aplicativo que le permita realizar la gestión de reservas y visitas efectivas de sus respectivos clientes al hotel, ¿sí? Es importante conocer las fechas de inicio y fin de las visitas, así como conocer la cantidad de reservas que efectivamente se materializaron en una visita al hotel. Es importante también conocer el historial de visitas por cliente, así como el de reservas. Con lo anterior, realizar el levantamiento de requisitos con sus descripciones, el modelo entidad-relación que soporte los informes requeridos, prototipos de pantallas más representativas y diagramas de secuencias de al menos uno de los reportes solicitados. La verdad, fui muy laxo para calificar esto, fui muy suave, la verdad no fui estricto, pude ser mucho más estricto, la verdad, pero no lo quise ser. De hecho, les tuve en cuenta, les desconté uno de esos puntos, es decir, el que no hubiera hecho prototipos, pues ese fue el punto que no evalué. Si no hicieron diagramas de secuencia, ese fue el punto que no evalué. Digamos que ahí traté de, de colaborar. Entonces, digamos que ahí, pues, solamente se iban a evaluar 3 puntos. Entonces, chicos, ahí, ¿qué me interesa a mí que veamos? Y mire que ni siquiera lo voy a hacer, ni siquiera lo voy a hacer rayando. Si quiero lo hago rayando, pero lo voy a hacer solamente hablando. Mire. Si ustedes empiezan a leer, mira, acá dice, el dueño de un hotel, ¿sí? Digamos que una tabla de hoteles, en este caso, aunque se podría tener, ¿sí? No sería vital, o no sería pues como lo primordial. ¿Por qué sería bueno tener una tabla de hoteles? Pues porque si nosotros luego queremos vender esta aplicación a otro hotel, podríamos tener el desarrollo adelantado. Pero tenemos una cosa y ahí también es algo que tener en cuenta y muy, tener eso como muy seriamente fijado en nuestras cabezas. Y es que si a nosotros nos contrata alguien para hacerle un desarrollo, en teoría ese desarrollo es para esa persona y para nadie más. Caso contrario a que yo diga, yo voy a construir en mi empresa un aplicativo que permita trabajar toda esta gestión de visitas y de cosas y de todo esto para los hoteles. Eso ya es otro cuento, porque digamos que ahí en este caso soy yo como empresa que voy a entregar ese requisito. ¿Para qué? Para hacer una especie de gestor hotelero o un aplicativo de hoteles o alguna cosa que se encargue de hacer toda esta situación
en diferentes hoteles que me contraten y yo de ahí podría decir, les voy a vender licencias del aplicativo o les voy a vender, qué sé yo, cantidad de usuarios para que ingresen o les voy a vender un cierto espacio de almacenamiento, bueno, en la negociación que yo pueda hacer, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí como tal, en este caso puntual, digamos que la tabla hotel, pues no nos afectaba si la poníamos, pero no era necesaria colocarla, pues no era como dentro del alcance del requisito. ¿Qué sí lo era? Ahí estamos hablando, el dueño de un hotel nos contrata para realizar un aplicativo que le permita realizar la gestión de reservas y visitas o visitas efectivas, como lo quisieran llamar, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia de estas dos cosas? La reserva es la que se hace por internet o la que se hace por teléfono diciendo voy a ir del 15 de septiembre al 15 de octubre, a Cartagena y necesito hospedarme en su hotel, en el hotel X o Y, ¿cierto? Eso es una reserva, ¿sí? Pero luego esa reserva, digamos que en algún punto tú tienes que hacer una confirmación de la misma. Y normalmente la confirmación de la misma, sobre todo cuando son sitios en los cuales el tráfico de visitantes es muy alto, normalmente hacen que uno pague antes un porcentaje. O sea, digamos que de alguna forma lo que vulgarmente se conoce como que pise la reserva, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso, ahí en ese punto, cuando yo ya realizo un pago, esa reserva se me vuelve una visita efectiva, porque si yo ya estoy haciendo algún tipo de depósito, digamos que yo ya ahí estoy de alguna forma materializando la visita. Hay otras partes en las que no, hay otras partes en las que la visita efectiva inicia desde el momento en el que tú llegas y dices, yo tengo una reserva a nombre de tal persona, eh, pagué un valor por la reserva por algo pues muy chiquitico y en ese punto yo ya llego y digo, listo, abrimos la cuenta o hago, yo le pago un día o al final de la cuenta le pago o cada 2 días tengo que pagar el hotel, bueno, eso ya depende mucho de cómo lo maneje el hotel. Entonces digamos que aquí lo que se buscaba era que de una tabla de reservas en la cual un cliente va a hacer una reserva para una habitación en cierto periodo de tiempo, mire que ahí yo ya voy sacando muchos campos, muchos atributos, ¿sí? Ya tengo reservas, tengo el cliente que la hace, tengo una fecha de una hora de inicio, una fecha, una hora de fin, tengo, bueno, la habitación que me interesa reservar o la cantidad de personas que necesito reservar o para reservar o lo que sea. La visita efectiva, ¿qué tiene? Digamos que podría tener muchos campos asociados a ellos, podría tener muchos campos asociados a ellos, sí, pero podríamos también tener elementos diferentes como, qué sé yo, la cantidad de personas pueda sufrir algún cambio, la habitación que necesitaba de pronto en su momento la modifiqué, o de pronto en el hotel hice la reserva, pero ya en ese punto ya no había forma de esa acomodación doble, entonces tocó hacer una acomodación triple, bueno, cosas que pueden pasar y que son diferentes cuando se hace la reserva y cuando se hace la visita efectiva. Entonces digamos que ahí como tal estamos haciendo pues diferentes cosas. Entonces ahí mire que ya fácilmente llevamos dos tablas, ¿sí? Los clientes, los clientes es otra tabla. En esa tabla de clientes, ¿yo qué voy a poner? Voy a poner toda la información relativa a un cliente, que es muy importante que tengamos claro, chicos. Si yo voy a hacer una tabla de reservas, en esa tabla yo debería tener todos los elementos propios de la tabla de reservas, ¿sí? La fecha, la hora, la cantidad de habitaciones, eh, bueno, qué sé yo, eh, sí, la cantidad de personas que de pronto va a reservar con esa vaina, a todos sus elementos, la visita igual, ¿sí? Pero por ejemplo, el cliente que me hace, el cliente me puede hacer reservas y visitas. Eso ténganlo presente y ténganlo grabado y ténganlo en su mente para siempre, muchachos, ¿sí? Siempre piensen es quién hace las cosas. Si el cliente hace una reserva, eso quiere decir que el cliente es quien va a hacer una foreign key dentro de la tabla de reservas. Si el cliente me hace una visita, es el cliente quien va a aparecer como foreign key dentro de la tabla de visitas. Caso opuesto, es incorrecto. Pensar que el ID de la reserva es una foreign key en la tabla cliente
o que la visita efectiva es una foreign key en la tabla cliente es incorrecto por varias razones. Primero, porque una visita pertenece a un cliente, pero el cliente puede hacer muchísimas visitas. Visto desde esa forma, cuál visita es la que yo voy a colocar o cuál reserva es la que yo voy a colocar en ese campo ID visita o ID reserva dentro de mi tabla clientes. Yo no podría pensar que le va a colocar la primera visita, la última, la del medio, o que cada vez que el cliente llegue, entonces debo a votar las visitas previas y solamente dejo esa. No, porque digamos que con eso estaría yo atentando contra la integridad de esa información y fuera de eso le estaría entregando al cliente atributos que no son propios de él. O sea, digamos que el ID de la visita no me da atributos hacia un cliente, pero el ID del cliente sí me entrega un atributo que es claro hacia una visita o una reserva, porque es que el cliente es quien me reserva, la reserva no me la hace, no me la hace un desconocido o no me la hacen a nombre de nadie, la reserva me la hacen a nombre de una persona, la visita me la hacen a nombre de una persona, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, siempre la foreign key, digamos que es, allí lo que va es quién hace la acción o quién tiene relación con ese elemento. Entonces, digamos que ahí la visita como tal sí necesita de una persona, ¿sí? Más no la persona necesita una visita dentro de su tabla, ¿sí? No sé si ahí fui claro, porque digamos que eso fue un problema que encontré en, en algún modelo de entidad de relación por allí, que me interesa pues que quede muy claro, ¿sí? No sé si para todos lo es. Claro. ¿Sí? Para todos es claro. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, vamos a revisar, a seguir revisando ese enunciado. Entonces, mire que ahí yo ya tengo reservas, visitas y clientes, porque la tabla de hoteles, digamos que la podemos obviar, ¿sí? Es importante conocer las fechas de inicio y las fechas de fin de las visitas, ¿sí? Fechas de inicio y fechas de fin, ahí le estoy diciendo de quién son de la visita. O sea, las fechas de inicio y las fechas de fin no son, digamos que no son una tabla en sí misma. ¿Por qué? Porque si ustedes van a hacer una tabla que fuera fechas y van a colocar fecha de inicio y fecha de fin en cada tabla, tendrían que hacer no sé cuántas combinaciones para poder tener llaves de esos rangos de visita. Entonces, digamos que podría tener un rango que fuera fecha de inicio 1 de enero del 2020, fecha de fin 1 de enero del 2020, fecha de inicio 1 de enero del 2020, fecha de fin 2 de enero del 2020. Y así podría tener todas las combinaciones que yo me quiera imaginar. Digamos que eso no sería, digamos que eso no sería pues una buena práctica, no sería un trabajo óptimo. ¿Por qué? Porque estaría completamente saturado ese modelo. O sea, estaríamos haciendo en 1000 registros para poder registrar una visita, cuando podrían ser campos abiertos. Entonces, digamos que ahí como tal, esas fechas de inicio y de fin, digamos que están dentro de la visita y también podrían estar dentro de la reserva, porque digamos que acá lo que se buscaba era conocer o poder hacer una traza como tal de qué visitas se hacían a partir de una reserva, ¿sí? Luego me decían, conocer la cantidad conocer la cantidad de reservas que efectivamente se materializaron en visita. Eso ahí, eso, pues digamos que la literatura los puede enredar, pero ahí que se está pidiendo, está pidiendo simplemente un informe, que es un SQL, en el cual yo tengo que garantizar de cuáles reservas, digamos que cuáles reservas están relacionadas con alguna visita, ¿sí? Entonces, digamos que ahí eso yo ya podría haberlo modelado como yo quisiera. Yo podría tener una reserva genérica que se llame visita sin reserva y que entonces cualquier persona que me llegue al cliente y que no me haya hecho previamente una reserva, yo lo enrollo con esa reserva, con esa meta reserva, ¿sí? Entonces digamos que yo con eso tendría mucha facilidad, por ejemplo, para hacer una solicitud, porque si usted, aquí yo le estoy diciendo que visitas nacieron a partir de una reserva, pero si a mí me piden es qué visitas no nacieron de una reserva, yo podría tener, dentro de las reservas, podría tener un código que se llame
visitas que no necesitan reserva o que no hicieron reserva. Y con una SQL yo podría enlazar esas dos tablas, ¿sí? Porque la tabla de visitas y la tabla de reservas se tienen que relacionar entre ellas y hacer una gran consulta que me arroje toda esa información de todos los clientes que visitaron sin hacer ningún tipo de reserva, ¿sí? Bueno, entonces ahorita yo les voy a hacer una pregunta. Acorde a lo que yo les he dicho en este momento, ¿sí? Con relación a las foreign key y toda esta situación, para ustedes, entre la tabla visitas y reservas, necesariamente tenemos que tener una relación, ¿sí? La relación implica tener una foreign key o sea, que la primary key de una tabla se vuelva foreign key en la otra, ¿cierto? La pregunta es, dentro de la tabla visitas va un ID de reservas o dentro de la tabla reservas va un ID de visitas. ¿Ustedes qué consideran ahí? ¿Y por qué? Pero pienso yo que para asentar una visita debo tener posteriormente una reserva. Entonces, en el momento de asentar la visita, pues tengo que traer el ID de la reserva para mi Es estadía correcto. de la visita. Es correcto, y digamos que ahí tendría toda la traza de la, digamos que de la, o sea, de quién fue primero, ¿sí me entienden? Acá pues no estamos haciendo quién fue primero el huevo o la gallina, aquí es más simple. ¿Quién fue primero, la reserva o la visita? Pues claramente lo primero que uno hace es la reserva, ¿sí? Ahora, si la visita, ya eso en términos operativos y en términos de manejo de software, ahí ya me estoy bajando un poco más de nivel. Si yo tengo 10 personas y esas 10 personas me hicieron 10 visitas porque me hicieron 10 reservas, pues perfecto, todo funcionó perfecto. Pero si al hotel llegaron personas que no tenían reserva y llegaron y dijeron, ¿hay acomodaciones? Sí, sí hay acomodaciones y quisieron, ¡pum!, hacer una visita. Entonces ahí es donde yo les digo, hacen una visita y dentro de la tabla de reservas yo puedo tener una categoría que diga visita sin reserva. Entonces todas las personas que lleguen sin ningún tipo de reserva yo las puedo hacer como si yo estuviera diciéndoles, la reserva de ustedes es la que tiene el código 1, ¿sí? Que esa que internamente, ¿qué significa? Internamente significa que todos los que llegaron con ese código es porque llegaron al hotel directamente a pedir algo, ¿sí? Es si lo que dice Jason es correcto. Siempre hay en ese caso, la visita debería tener un ID de reserva, no la reserva un ID de visita, porque digamos que primero pasa la reserva, ¿sí? No sé si hasta ahí hay dudas, muchachos. No, profe, hasta ahí vamos bien. Eso, muchachos. Entonces, mire, aquí por ejemplo yo ya digo, cantidad de reservas que efectivamente se materializaron en una visita al hotel, ¿sí? Yo ahí qué hago? Yo simplemente hago un select en el cual involucro las dos tablas, ¿sí? Involucro la tabla de reservas y la tabla de visitas y hago la validación. Si yo voy a tener esa categoría que yo digo que las visitas sin reserva, pues simplemente de ese select excluyo esas reservas para que el producto cartesiano de esas dos tablas no me traiga esos registros. Y ahí tengo yo todas las visitas que salieron de una reserva o las visitas que se materializaron de una visita, perdón, las reservas que se materializaron con una visita en el hotel. Dice también historial de visitas por el cliente. Se supone que tanto la visita como la reserva, en este caso podríamos tener más bien la visita o la reserva o las dos, tenerlas asociadas con el ID del cliente. Eso ya depende mucho de la manera en la que queramos trabajar, ¿sí? Digamos que yo podría hacer la reserva necesariamente, va a tener un ID de cliente que es el que lo hace, ¿sí? Pero pues digamos que para también tener los casos de la visita, que llega al hotel a pedir una habitación, pero que no hizo una reserva previa, también podría tener el ID del cliente en la visita, ¿sí? Digamos que ahí tendríamos un poquito de redundancia de información, pero me permitiría a mí conocer toda la información de las visitas de los clientes y también de las reservas. Saldría un informe súper sencillo, una select en la cual yo filtro simplemente de esa tablota grandota, cuáles tengo yo ahí. Aquí, por ejemplo, no era necesario incluir tablas como logs de visitas o logs de reserva o el histórico de visitas, porque la tabla visitas y la tabla de reservas en sí mismas van a ser los históricos.
porque ellas van a contener toda la información de todas las visitas que yo tengo. Como la llave de primaria de esa información va a ser justamente el elemento, entonces con eso podría yo sacar toda la información, ¿vale? Entonces, dentro de los requisitos, pues ahí yo creo que pues ya con ese modelo entidad-relación, de alguna forma, o con esas tablitas, ya tenemos también unos requisitos, ¿sí? Los requisitos que son, pues yo necesito hacer la creación de las visitas, la modificación de las visitas, la eliminación de las visitas, podría ser, podría hacer un listar de las visitas, pero podría hacer lo mismo también con las reservas, ¿sí? Eh, ya depende de los roles de usuarios que yo les quiera poner, si pueden acceder a todos, si solamente pueden acceder a alguna cosa, ¿sí? Eh, también tendría que tener, como digamos que esa especie de gestión del CRUD para los clientes, porque pues el cliente hay que crearlo, hay que modificarlo, hay que eliminarlo, hay que listarlo. Y pues mire que básicamente ese modelo de entidad-relación prácticamente con 3 tablas hubiera salido, ¿sí? Hubo unos que de pronto incluyeron más tablas, pero pues digamos que con esas 3 tablas estaba cubriendo lo básico. Y con relación al diagrama de secuencia, digamos que ahí sí la recomendación es, chicos, porfa, repasen los diagramas de secuencia, repasemos los diagramas de secuencia. Es información que siempre se va a utilizar, es información que siempre vamos a necesitar y que digamos que de alguna forma me permite a mí de una forma a nivel de interacciones o de secuencias, como su nombre lo indica, cómo se va a ir comportando el sistema contra los límites, contra las entidades y contra los controladores que yo tengo dentro de mi aplicativo y de qué manera esos flujos se van a ir interconectando, de qué manera yo desde una parte invoco un método o ese método invoca y toca la puerta de una entidad, de una base de datos o de lo que sea, de un controlador, quiénes se pueden tocar con quiénes, si el usuario solamente se toca con los límites se tocan con los controladores, el controlador es el único que toca la base de datos, ¿sí? Entonces digamos que ustedes eso lo deberían tener un poco más claro porque muy pocos se animaron a hacer el diagrama de secuencia y los que se animaron a hacerlo, pues claramente tuvieron sus, digamos, sus ciertas dificultades o ciertas cosas que no eran correctas. Tener muy presente la parte de los condicionales, ¿sí? Saber desde dónde se bifurca. Se bifurca normalmente desde donde hay una respuesta que pueda tener 2 caminos. Si yo mando un método para decirle adicionar elemento y desde la tabla de la base de datos él me puede responder, ok, está perfecto, o me puede responder, esa cédula ya está creada. Y ahí yo qué hago? Pues abro 2 caminos. El camino feliz, que es como yo siempre lo he llamado, o en la parte de abajo de ese gran cuadro de la respuesta, hacer el flujo del camino incorrecto. Entonces digamos que podría ser cualquiera de los dos, pero pues la intención, ¿cuál es, muchachos? La intención es que ustedes tengan eso claro, porque digamos que este tipo de cosas, estas cosas son las que nos diferencian a nosotros de los programadores, digamos que solamente están sentados ahí tecleando y validando y haciendo sus operaciones y digamos que como sin tanto criterio. Digamos que aquí como tal, nosotros lo que estamos haciendo es dándole de verdad ingeniería al trabajo como tal, ¿vale? Entonces ahí les recomiendo eso. Ok, chicos, ¿tienen dudas? No, señor, por mi lado no. Bueno, estamos muy callados, muchachos, y esta clase así se vuelve muy pesada. Hay dudas con respecto a la calificación del parcial, a la nota que obtuvieron. Si hay, pues no, la verdad no recibí ningún tipo de comentario ni ningún mensaje vía WhatsApp diciéndome, profe, ¿por qué me puso tanto? ¿Por qué me puso tan poquito? Absolutamente nada. Profe, no, nosotros respetamos su decisión. Pues, fue la nota que consideró, esa fue igual. Por ejemplo, somos conscientes de que hizo falta algunas cosas por pulir. Y no sé por qué, pero el tiempo pues a mí no me alcanzó para desarrollar muchas cosas, pero se Sí, trabajó ahí en el parcial. también por ello
digamos que por ello también fui un poco más suave para calificar, porque pues reconozco que el factor tiempo, personalmente yo pensé que era suficiente, la verdad, porque el examen, mire, era muy corto. Las preguntas textuales como tal, las teóricas, eran esas preguntas, yo creo que en el peor de los casos se echaban 10 minutos, no creo que se hubieran gastado más. ¿Sí? Eh, digamos que de pronto con ustedes he evidenciado eh, que cuando les hablo de los requerimientos o de requisitos técnicos o funcionales, no sé si es que de pronto eh, hubo, pues no sé si, o sea, no es como por hablar mal de ni del docente, ni de ustedes, ni absolutamente nada, porque de eso no se trata, pero no sé por qué siento que se asustan cuando se habla de ese tipo de cosas. No sé si es que lo imaginan demasiado grande, el alcance o qué, pero pues digamos que aquí lo que se está tratando es simplemente de generar como un mapa de requerimientos o una lista de requerimientos como para tratar de tenerlos definidos de alguna forma y seguir. No estamos haciendo pues la definición de los requerimientos con campos y con cosas funcionales y con validaciones de comportamientos y con JavaScript, nada de esas cosas. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es tratar de sacar como requerimientos a manera de derrotero, como para tratar uno de validar que se cubren todas las necesidades y luego con un modelo entidad-relación garantizar que lo que se está pidiendo a nivel de información y a nivel de informes como tal se pueda satisfacer. Digamos que por ahí va la cosa, ¿vale? No sé si hay más comentarios, chicos, y si no, entonces seguimos con nuestra clase. Profe, Sí, cuéntame. es que yo creo que ese tema es un poquito complejo, pues como a veces aterrizarlo, porque es que si de pronto nosotros teníamos un concepto diferente de cómo iniciar unos requerimientos, Uh-huh. eh, cuando empezamos de pronto a retomar esa parte, lo que usted nos decía era precisamente de que esos requerimientos no quedaran como volando, Uh-huh. que les empezaran a dar como un poquito más de descripción, ¿cierto? Que no fuera Sí, sí. como solo un CRUD. Sí, no, ahí en eso estamos claros, y en eso sí estamos de acuerdo, es que eso sí debería ser así. Pero digamos que pues tampoco, o sea, no estamos pidiendo las descripciones pues de requerimiento por 3 hojas o por 2 hojas, ¿sí me entienden? Yo lo que trataba de buscar con ustedes era básicamente, aunque este no fue el ejercicio, digamos que más claro para definirlo, probablemente los anteriores sí lo fueron, en los cuales sí se salía de ese encasillamiento que se tenía del CRUD. No sé si recuerdan que hicimos un ejercicio que era enviando unos SMS a un mensaje, el otro que era enviando un correo de verificación, no sé qué. ¿Por qué? Pues porque esos son requisitos funcionales que digamos que de alguna forma se salen de esa estructura del CRUD. Ah, sí, es que es un requerimiento de una tabla, gestión de esa tabla, gestión de esta otra tabla, gestión de esto. Sí, digamos que lo que no busco yo es que se vuelvan mecánicos para hacer ese tipo de cosas, sino que digamos que le pongan un poquito de tener un poco más de criterio y poder, digamos que de alguna forma ir como más al grano, al detalle y poder sacar esa información pues de alguna forma más específica y que nos dé pues como una buena hoja de ruta para poder trabajar. Listo, chicos. Listo, profe. Vale. Bueno, si no hay más comentarios, entonces seguimos pues con la clase como tal. Bueno, listo, chicos. Entonces, retomando, siempre nos vamos a parar, digamos que en nuestro, en nuestros, en nuestra escalera o en nuestra metodología tradicional o en nuestras fases del ciclo de software, como lo quieran ver, y siempre estamos parados en un análisis y requerimientos, que eso ya lo vimos, en un diseño, que lo vimos en Ingeniería de Software 2, ¿sí? En una construcción, que por ahí hemos visto algunas cositas en esta asignatura, y nos saltamos la fase de pruebas y empezamos a ver la de gestión de la configuración. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque la fase de gestión de la configuración, digamos que es como una especie de paraguas, porque puede estar en cualquiera de las etapas, ¿sí?
Con respecto a eso, pues digamos que nos queda allí un poco más con respecto a la fase de construcción y a la fase de pruebas, ¿sí? La fase de construcción vamos a tratar, voy a ver si de pronto de aquí a mañana o al próximo jueves, que son la próxima semana son sustentaciones, ahorita hablamos de ellas, o mañana, hablaremos un poco más pues, de la fase de construcción, pero pues digamos que la fase de construcción para esta asignatura como tal, nos vamos a centrar en un pequeño desarrollo que vamos a hacer y lo vamos a hacer. Necesito validar cuántos somos aquí. Cuento 8 personas. 9 conmigo. Dos. Ah, no, pero traían hasta 2 veces. Son 7 personas. Sí, profe, yo tengo doble enlace ahí. Ujú. Entonces son siete personas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar, hagámosle, bueno, aquí es lo que quiero ver, que vamos a dar una pequeña temática con respecto a la construcción, pero vamos a colocar un trabajo de construcción y de pruebas. O sea, digamos que como tal, para el alcance del final de la asignatura, lo que vamos a hacer es eso. Entonces ya tenemos una nota del primer parcial, que ya está completa, ya está dada, ya la tienen allí, digamos que fueron buenas notas. En 8 días vamos a hacer unas sustentaciones que van de cuenta de ustedes, que son las notas del segundo parcial, que ya todos tienen los temas en la plataforma, y que la intención es que hagamos eso entre jueves y viernes, o sea, probablemente los 2 días, porque pues digamos que la sustentación es para ese día. Yo espero que sean sustentaciones siquiera de unos 20 minutos por grupo, por persona, perdón, 20 minutos. Algunas reglas para esa exposición, pues digamos que nada, vamos a traer eso en las diapositivas oficiales de la universidad, poca letra, más bien vamos a tener personas que están sustentando muy bien la cosa, ya sabemos que para esos espacios vamos a tener cámara, para poder validar todo, pues digamos que el desenvolvimiento de cada uno con respecto al tema y la comodidad con la que manejemos el tema. Entonces ahí ya tenemos 2 notas y la tercera nota como tal, digamos que esa va a ser para el final y esa tercera nota va a tener un pedacito de construcción y un pedacito de pruebas. Y entonces digamos que ahí vamos a completar, digamos que todo ese mapa del ciclo de vida del software, porque ya análisis y requisitos, eso ya lo tenemos claro, diseño también lo tenemos claro, construcción y pruebas es lo que vamos a hacer para ese final, gestión de la configuración ya lo vimos, entonces digamos que hoy, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a empezar a mover en estos dos elementos, tanto en la construcción como en las pruebas, calidad de software y toda esa cuestión. Profe, una pregunta. Sí, ¿Las pruebas son un programa como tal o las pruebas serían a pedal? las pruebas que, perdón. ¿Las pruebas serían con un programa como tal, una base de datos construida o...? Sí, la intención es hacer pruebas, digamos que no nos vamos a centrar tanto en las pruebas como tal, sino en los planes de prueba que vamos a eliminar, a generar, perdón. Entonces, digamos que ahí lo que vamos a tocar es la parte de pruebas, como, ustedes me disculpan un momento, por favor. Bueno, chicos, entonces, para rematar, entonces les decía que sí, la intención es hacer un pequeño programa, y digo pequeño porque pues la verdad no nos vamos a salir de un alcance muy grande. Eh, ¿Cuál es la intención? La intención es tratar de construir algo que nos responda a una base de datos, sean uno o sean dos módulos, o sea, algo muy pequeño, así sea un CRUD, el CRUD de 2 tablas o bueno, lo que ustedes se quieran imaginar con respecto a un tema que ustedes quieran desarrollar, ¿sí? Mire que no vamos a colocar el super alcance, ni vamos a colocar el programa de las 10 pantallas o de las 100 pantallas, ni nada de esas cosas, ni la base de datos inmensa, no,
podemos definir una declaración de ámbito o un programa en el cual vamos a trabajar, pues cada uno de las personas o de los grupos. Me gusta más trabajarlo como individual. Y simplemente Julián va a presentar uno, entonces, que Julián tiene no tiene un modulito para mostrar las notas de unos estudiantes. Que Jason que tiene un modulito para mostrar los carros de un parqueadero. ¿Y qué Triana que tiene? Que Triana tiene un módulo para, bueno, no sé, lo que sea. Entonces digamos que la intención cuál es, definir eso, hacer el pequeño desarrollo. Ojo chicos, es una cosa pequeñita. Yo les sugiero que lo hagamos en PHP, pero si ustedes lo quieren hacer en otra cosa, bien lo pueden hacer, con una basecita de datos atrás que nos responda, algo muy pequeño. ¿Y la intención cuál es? Que el modulito sea funcional y que a partir de ese modulito se genere un plan de pruebas. Ese va a ser el trabajo para el final, ¿sí? Entonces, eso ya lo pueden ir mirando si ustedes quieren hacerlo, ¿sí? De una vez. Estamos en la semana 5, todavía falta semana 6, 7 y 8. La intención sería mostrar eso en la semana 8, ya pues como para quedar pues con la materia al día. Pero entonces digamos que esa fase de construcción va a estar ahí, va a estar completamente práctica, ¿sí? Haciendo esos módulos. Y la fase de pruebas va a tener algo de literatura, algo en lo cual vamos a hablar con respecto a esos planes de prueba, que más adelante los iremos a tocar. Y esos planes no solamente los vamos a hacer, sino que también los vamos a ejecutar y vamos a documentar lo que nos den esas pruebas. Entonces, básicamente, digamos que ese es el gran camino hasta el final. No sé si tengan dudas o algo para empezar a hablar de calidad de software. No, profe, creo que entonces, como para recapitular, para dentro de 8 días ya la exposición y el final es Sí. la entrega de los módulos. Exacto, para dentro de 8 días la exposición que cada uno tiene, ¿sí? Y de ahí seguimos trabajando para hacer un par de módulos con respecto a un tema que ustedes trabajen. Esos módulos deben ser funcionales, o sea, se deben conectar a la base de datos, ¿sí? Y sobre esos módulos vamos a generar un plan de pruebas. Y ese plan de pruebas, pues digamos que en las mismas clases se va a indicar cómo se debe hacer, qué debe de tener. Y ya con eso, pues lo que hacemos es que al final hacemos la sustentación pues del modulito y hacemos también compartimos el plan de pruebas que se hizo, que arrojó, toda esa cuestión. Porque digamos que el formato del modelo, digamos que el formato para el plan de pruebas, digamos que debe ser lo suficientemente claro para que ustedes puedan almacenar en él toda la información que requieren, ¿sí? Normalmente eso se hace en un Excel, entonces tienen unos escenarios y esos escenarios dicen, bueno, en este escenario para tales campos voy a ingresar tal información, la salida esperada que yo tengo es tal cosa, la salida que obtuve fue tal otra, el caso es exitoso, no es exitoso. Entonces toda esa información, recopilarla por cada uno de los casitos de pruebas. Entonces es un gran plan de pruebas que tiene casos de prueba en su interior. Esa es la idea. Pero pues digamos que ahí me estoy adelantando un poquito, pero pues esa es la intención, ¿sí? Tratar de llegar hasta allá. Yo creería que si todo sigue así, todo sale bien, vamos a llegar hasta allá. ¿Vale? Listo, bro. Listo, Pero una muchachos. pregunta, ¿la exposición es el jueves o el viernes? La exposición son los 2 días, porque muy probablemente nos gastemos por ahí día y medio en ellas. Ah, listo. Pues mañana si algo le damos la suerte a alguien. Ahí sorteamos a ver cómo arranca. Ah, listo. Listo. Profe, esas Vale. diapositivas donde las pueden descargar. Yo si algo se las comparto. Si yo tengo por ahí un formatico, yo se las pongo en el aula para que la bajen de ahí. Listo. Pues, pero entonces cuando hablamos ahí de institucional, o Pues sea, que tenga el loguito de la Remington, que tenga el logo de la Remington, que es como un membretico también arriba, la primera pantalla es azul, con la información que tiene uno ahí, las otras pantallas son blancas y tiene el loguito arriba azul con rojo, sí, toda esa cuestión. pero pues igual uno puede hacer su presentación en otra cosa y le monta el logo que quede pues así Sí, identificando que es de la universidad la exposición. No tiene que ser necesariamente en la plantilla. pues si quieres lo haces así, yo sí preferiría la plantilla, pero pues si ya de pronto la tienes adelantada, pues hazla así, que es lo importante, y más tú que eres diseñador gráfico, no ir a reventar las imágenes, ¿sí? Que en muchas ocasiones, por ejemplo, yo de eso no tengo ni idea, y si yo me pongo a hacer una diapositiva de esas,
sin la que está pues preestablecida, lo más seguro es que los círculos se me vuelvan elipses y empiezan a alargar las cosas o no sé, o de pronto a que queden unos más grandes y otros más chiquiticos. Entonces digamos que la intención es tratar de tener algo sobrio y algo pues uniforme, pero pues no es una camisa de fuerza. Listo, bro, gracias. Listo, chicos, entonces hasta ahí vamos claros. Entonces, bueno, lo que les decía, ya hablamos de las otras cosas, ingeniería de software 1 trató una cosa, software 2 trató de otra, software 3 ya hablamos de gestión de la configuración, vamos a hablar un poquito de construcción y de pruebas, ¿sí? Y eso lo vamos a trabajar pues de cara pues al trabajo del final. Entonces, bueno, no sé, de aquí me recuerdan quiénes tienen experiencia en desarrollo. Creo que Jason me parece que me había dicho que tenía experiencia en desarrollo, está trabajando en desarrollo. Sí, señor. Listo, perfecto, vale. Entonces, bueno, chicos, entonces digamos que la fase de construcción como tal, ¿sí? Que es la fase, pues, de lo que vamos a empezar a hablar, digamos que, perdón, disculpen, es una fase, digamos, importante, porque digamos que es la fase en la cual se hace la codificación de todos los elementos que digamos que de alguna u otra forma ya trabajamos en las fases previas, ¿sí? Entonces ahí ya, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, en la fase de análisis identificamos 3 requisitos funcionales. Luego en la fase de diseño ya evidenciamos que esos 3 requisitos funcionales se me vuelven 20 pantallas y esas 20 pantallas a su vez se me convirtieron más o menos en unas 8 tablas de modelo entidad-relación, generan unos campos, unos prototipos y toda la información y ahí tengo yo un diseño, ¿sí? Pero hasta ahí no he tirado una sola línea de código. Lo más que pude haber hecho de pronto es que tiré prototipos no funcionales en los cuales traté de recrear un poquito de cómo iban a quedar esas pantallas. Pero hasta ahí no he tocado un Java, no he tocado un PHP, no he tocado un .NET, no he tocado nada de esa información, ¿sí? Llega la fase de construcción, ¿sí? Y es una fase, digamos que no, digamos que es una fase limpia porque pues el trabajo de nosotros no, digamos que no tiene trabajo sucio, por decirlo de alguna forma, ni trabajos que generen esfuerzos, ni nada de esas otras, que de pronto hay ingenieros que sí tienen que hacer ese tipo de trabajo, pero es una fase en la cual requerimos muy buena información de las fases inmediatamente anteriores. ¿Por qué? Porque el constructor o el desarrollador, pues el que está en la fase de la construcción, no arranca solamente a pegar ladrillos, no arranca solamente a tirar código a la loca, no arranca solamente a mirar a ver cómo hago yo para construir lo que necesito. Eso no es así. Él arranca de unos documentos previos que normalmente son de análisis y de diseño, en los cuales él ya llega y dice, listo, perfecto, tengo tal información, tengo tales requisitos, entonces ya acá me estoy imaginando más o menos, me están pintando, no sé, en la parte de diseño me están pintando que se van a hacer el CRUD de 5 tablas, se va a hacer una cosa adicional que es para una reportería, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, listo, entonces yo ya más o menos desde construcción, yo ya digo, listo, entonces eso lo voy a hacer con tal lenguaje de programación, lo voy a hacer con tal framework, lo voy a hacer de X o de Y forma, lo voy a distribuir así, voy a organizar mis archivos en tal forma, entonces hago unas carpetas para recrear mi sitio o genero con un framework que me genere ahí digamos que las estructuras o los subcarpetas que tiene todo mi sitio. Y digamos que de alguna forma yo ahí estructuro mi desarrollo y empiezo ya a programar, pero yo no empiezo a programar sin tener un horizonte, sin tener claramente qué voy a hacer, ¿sí? Sería completamente ilógico en el ejemplo de los ingenieros y de los obreros, que un obrero empezara a pegar ladrillos a la loca, ¿sí? Porque digamos que un obrero dice y llega y si no tiene el plano, pues ¿qué va a hacer? Él va a hacer tantos cuartos como le alcance, o de pronto él pensará, no, voy a hacer esta casa lo más grande que me salga, o no, yo voy a hacer esta casa como me plazca a mí, o yo voy a hacer esta casa como me parezca a mí, o voy a hacer esta casa como gaste menos materiales, ¿sí me entienden? Entonces ahí hay muchos criterios que el obrero tendría que suponer o pensar y en el desarrollo de software la parte de suponer está prohibida. Por eso esas fases previas lo que se encargan es de tratar de delimitar cuál va a ser el alcance del mismo, qué voy a hacer, hasta dónde voy a llegar, ¿sí? Porque digamos que
él puede arrancar con la construcción y la construcción llega y, por ejemplo, aquí en este caso, no tengo un documento de diseño y solamente tengo unos requisitos. Ah, bueno, pues entonces digamos que desde construcción yo me lo imagino de esta forma y yo empiezo a hacerlo de esa forma. Resulta que el arquitecto que fue el que hizo el análisis o el analista o el de diseño, dice, venga, ¿y usted por qué hizo esto así? Los colores no eran así, por ejemplo, o si tienen que meterle pues algo de diseño, o los campos no eran de esa forma, o venga, ¿usted por qué hizo la base de datos de esa forma? Si, porque mire que en el diseño incluso yo le estoy definiendo las tablas de la base de datos, y él, lo más seguro es que si él va a desarrollar, digamos que no es un grupo muy grande, muy probablemente él tenga que construir su base de datos y también desarrollar, o si no, va a haber un encargado de la base de datos que va a tener que hacerla, pero él no la va a sacar de un sombrero, pues, y va a decir, listo, esta es la base de datos. No, él tiene que tener la información de qué campos voy a poner, qué campos van a ir, cómo los voy a distribuir, cuáles son las relaciones, si tengo constraints, si tengo índices, si tengo algún tipo de cosas, si tengo triggers, lo que sea que yo tenga que en mi base de datos o en mi software, debería estar especificado desde fases anteriores. Por eso es que por más que uno diga, el diseño, qué pereza el análisis o lo que sea, son elementos muy importantes de cara a una construcción, digamos, un poco más limpia como tal, porque el que está encargado de la construcción es muy probable que ni siquiera sea la misma persona que estuvo en las fases anteriores, y lo que él sepa es un conocimiento técnico para codificar cosas, pero entonces ya digamos que con lo que la persona me plasmó en las fases anteriores, yo ya entro y genero esos desarrollos, genero lo que necesito. Entonces, digamos que en esa fase de construcción, pues ya el constructor, yo le digo constructor, pero es en realidad el desarrollador, lo que hace es eh, codificar con un lenguaje de programación que ya se definió, con una base de datos que ya se definió pues la tecnología, unas tablas que ya me predefinieron exactamente, que me dijeron tales campos, va a tener tales cosas. Cuando ya empiezo a desarrollar mis tablas, normalmente desde la fase de diseño, uno también puede especificar con las relaciones, tanto con los diagramas de clases, la definición de los métodos que van a tener esas clases y los diagramas de secuencia, yo ya puedo ir generando más o menos cómo va a ser la interacción o la navegación que va a tener esas diferentes clases. Entonces yo arranco por aquí, esta clase me muestra tal cosa, se encarga de llamar a un controlador, ese controlador va y me llama no sé qué cosas de la base de datos, me llama un DAO para cargar una información, esa información la pongo en una grilla, hago tal cosa, hago tal otra. Entonces, de ahí yo qué estoy haciendo, estoy haciendo un poco de conexiones, pero digamos que esas conexiones solamente se pueden hacer en la medida en la que la persona, el desarrollador, o conozca el desarrollo, porque probablemente él estuvo en las fases anteriores o probablemente él sea la única persona encargada de hacerlo, o tenga un documento de diseño lo suficientemente detallado para que esta persona pueda ir a hacer su desarrollo, a hacer su trabajo. Entonces digamos que el que necesita probablemente conocer algo del proyecto, tener un buen documento de diseño y de análisis y digamos que saber seguir reglas y leer muy bien. Digamos que por eso también es muy importante que los requisitos sean muy bien levantados, que el diseño sea bien construido y que luego la persona que vaya a hacer el desarrollo, digamos que tenga de alguna forma la capacidad de leer y de seguir esas instrucciones. Porque de nada sirve que se gasten en tiempos en análisis, tiempos en diseño y que todo esté bien masticadito y luego llega el desarrollador a querer hacer lo que quiera, ¿sí? Hay diseños que son lo suficientemente estrictos que uno ni siquiera tiene la forma de cambiar los nombres de las tablas o de cambiar los parámetros de las tablas. Como se definió en el diseño, así se fue. Con un error, con lo que sea, pues digamos que pues habrá un momento en los que uno podrá hacer algún tipo de ajuste, pero lo normal es que tú, digamos que lo que estás haciendo sea leyendo una cosa y estar transcribiéndolo al lenguaje en el cual tú vas a trabajar. Eso sería como el caso ideal y sería como el caso, el escenario feliz que siempre hemos hablado, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué pasa? Él va a tener un desarrollo, el cual va a estar limitado a un tiempo es dinero, entonces eso va a tener una planeación, va a tener unas fechas de compromiso. Esas fechas de compromiso pueden ser fechas de compromisos internas o externas, o sea, yo puedo estarle mostrando a mi cliente avances de, digamos, de requisitos estables como van creciendo, o
podría tener entregas internas con un product owner para no irme directamente hasta el cliente, sino con alguien del equipo o con un Scrum Master, o hacer unas pruebas unitarias, o hacer algún tipo de entrega parcial a un equipo de QA, o bueno, como ustedes se lo quieran ir imaginando, para ir creciendo de alguna forma mucho más estable, pues, y tratando de tenerlo controlado. Ya llega algún momento en el cual la persona se le llega la fecha de cumplir, ¿sí? Se le llega la fecha de entregar. Y es ahí donde normalmente se pueden hacer algún tipo de paso de ambiente. Si yo estoy trabajando en desarrollo, lo pongo en un ambiente de pruebas. Hay empresas que tienen muchos ambientes, hay empresas que solamente tienen desarrollo y producción. Entonces lo que se hace aquí se pasa ya y se acabó. Entonces digamos que eso es otro dolor de cabeza para nosotros como desarrolladores, porque normalmente las personas encargadas de los ambientes no somos los desarrolladores, normalmente pueden ser personas de gestión de la configuración o personas de ambientes como tal. Y digamos que tener los ambientes estables, eso es otra cosa muy importante. ¿A qué me refiero con tener los ambientes estables? Que si yo tengo un entregable de un PHP en desarrollo y yo le agregué 3 módulos, pero de pronto el del ambiente siguiente no los tenía, digamos que ese paso entre ambientes me debe garantizar a mí que esos 3 cositas que yo hice en desarrollo vayan a pruebas para que puedan ser efectivamente probadas por un equipo de pruebas local o externo, y digamos que de alguna forma se pueda validar que el desarrollo que se va a probar es que el desarrollo que se hizo y que se va a probar efectivamente está. Porque imaginen ustedes que se ganan con hacer un desarrollo en un ambiente y hacer supuestamente el paso, ese paso no fue efectivo, o sea que el ambiente sobre el cual vamos a probar no se puede probar porque no existen las cosas. Ah, que yo tenía que hacer un botón, ese botón iba a hacer un informe, iba a hacer otra cosa, no sé qué, y no vas a poder probar nada porque simplemente los archivos que tenían esos cambios, esos fuentes, esos códigos fuentes no están desplegados. Entonces, digamos que hasta ahí es como una pequeña parte pues, de nuestro labor como desarrollador. Digamos que en ese punto como tal, yo no me voy a ampliar demasiado en la fase de construcción, porque digamos que, pues, ¿qué requiere para hacer la fase de construcción? Documentos predecesores que sean lo suficientemente claros para que el desarrollador pueda tenerlo, o tener al desarrollador involucrado desde las fases anteriores para que él sepa qué va a hacer y sepa para dónde va, esté enterado de pronto de colores, esté enterado de espacios. Muchas veces el diseñador dice, necesito que desarrolle normal, que yo le pongo digamos que de alguna forma yo le pongo la pijama a eso, ¿sí? Normalmente la pijamita de eso, ¿qué es? Colocarle los CSS, colocarle los estilos, colocarle las imágenes, colocarle, bueno, lo que sea que haya que ponerle a esa vaina. Y eso normalmente puede ocurrir. Ustedes encárguense como desarrollador solamente de que eso funcione, que eso controle bien las cosas, que los JavaScript sean los adecuados, que ya si ha llamado una tabla, llame efectivamente la tabla que si va a almacenar información la guarde, que si va a borrar la borre, que si va a hacer esto lo haga. El diseñador en esa fase también podría estar ahí metiéndole la mano a la parte de presentación, o si de pronto la persona está encargada de hacerlo todo, pues podría hacerlo también. Hay sitios en los cuales los diseñadores tocan lo funcional, lo estético, y el ingeniero es el que se encarga de hacerlo. Hay otros sitios en los cuales el ingeniero ya hace de una vez todo, hace CSS, hace presentación y hace todo de ahí para adelante. Entonces digamos que eso también podría darse. Y llega un punto en el cual esa información que se hizo, lo que se estaba trabajando, lo que sea que tuviéramos allí, se cierra. Y cuando se cierra es porque va a entrar la nueva fase. Y esa nueva fase va a ser la fase de pruebas. Pero entonces digamos que para entrar a la fase de pruebas, vamos a hacer como una especie como de introducción hacia la fase, hacia, digamos que hacia ciertos elementos teóricos relacionados con la fase de calidad, ¿sí? Entonces, digamos que les lanzo una pregunta. Para ustedes, ¿qué es calidad? Y ojo, no estoy hablando en un contexto de software, estoy hablando en un contexto cualquiera que sea. ¿Cuál es el concepto de calidad? Una definición, digamos, que englobe diferentes contextos.
Puede ser, profe, como con el tema de confiabilidad que le dé algún producto en general. Eso podría ser una definición de calidad. Qué más se imaginan con respecto a eso? A ver, para mí, calidad es dar el 100% de algo o acercarse a ese 100%. Ese 100% puede ser que el cliente quede satisfecho, que la persona que recibe el producto quede satisfecho. Uno asume calidad a un producto, Ok. abarca muchas más cosas, pero siempre que habla de calidad, uno asuma un producto Ujú. o un paso a paso que se haga de una manera acertada. Para mí eso es calidad, dar un 100% de un trabajo, de un producto, de alguna actividad. Ok. Entonces, Jason, ¿me repites lo que tú dijiste, porfa? Jason se fue. Bueno, listo. Entonces, digamos que hasta ahí sí estamos viendo algunas definiciones de calidad, ¿cierto? Muchas veces uno escucha así casi que repetitivamente es, por favor, construyan algo con calidad. Si van a hacer el trabajo, que tenga calidad. Si van a hacer esto, que tenga calidad. Productos de calidad. O sea, uno siempre como que escucha mucho la palabra calidad, 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 ¿sí? Pero digamos que o una tela es de buena calidad, o esta camisa es de buena calidad, ese celular es de buena calidad, ¿sí? Pero ya uno dice, bueno, listo, bacano, sí, chévere, uno entiende el concepto. Pero si yo ya lo voy a bajar más a llegar al punto de describir qué es calidad, entonces digamos que ahí podemos encontrarnos de pronto algunas definiciones como las que nos decían los compañeros, ¿sí? Relacionadas con completitud o con la manera en la que se satisface el cliente, ¿sí? Lo que dice Jaime, él dice, eh, yo busco entregar el 100%, pues sí, ¿el 100% de qué? Ah, bueno, pues el 100% de lo que mis clientes esperan, satisfacer las necesidades de sus clientes. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se crea, sea un producto, sea un servicio, sea un software, o sea lo que sea, normalmente siempre está atendiendo a necesidades que se expresan en un mercado o en un cliente, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo ese aplicativo del hotel que colocamos en el parcial, es porque eso nace de una necesidad de una persona. Y esa necesidad de esa persona, o mejor dicho, esa persona me va a decir, esto es un software de calidad. Puede que para él sea un software de calidad y luego se lo muestre a otra persona y diga, no, ese software no tiene calidad, ¿sí? Digamos que eso también puede tener un componente también de subjetividad. Sin embargo, la parte de calidad de software en muchas ocasiones está relacionada es con la parte de el cumplimiento justamente o de satisfacción de las necesidades del cliente. Digamos que hasta ahí, si yo creo, no sé, el producto mío son unos zapatos, ¿sí? Esos zapatos como tal están hechos para poder andar en invierno o en verano, ¿sí? Porque esos zapatos, eh, digamos que tienen una plataforma muy gruesa, la cual si estoy en invierno, él saca como los zapatos de invierno que tienen como una especie de chuzitos o alguna cosa para generar adherencia al piso, pero también puedo tenerlos que esa cosa se desacople y que sirvan en verano o que se vuelvan chanclas, por ejemplo. Estoy diciendo cosas locas acá. Entonces digamos que es el zapato perfecto porque en verano se vuelve una chancla, pero en invierno se vuelve un zapato de invierno, se vuelve un zapato que genere adherencia, que genere fricción, que genere algún tipo de agarre contra el piso para que la persona pueda caminar bien en ese tipo de circunstancias. Entonces, digamos que ahí como tal, ese zapato yo lo creé, ¿por qué? Por alguna necesidad. De pronto alguien o muchas personas decían, no, es que un zapato de invierno es muy caro, un zapato de invierno vale $300 y un zapato y una chancla vale de $50. ¿Por qué no nos sacan un zapato de invierno y de San verano que valga la mitad de lo que vale de invierno, que valga apenas $150? Sería un éxito en ventas porque es que la gente lo compraría, porque es que es una necesidad real, porque todo el mundo quiere tener ese tipo de cosas. Entonces, ahí con eso, mire que siempre está saliendo algún producto del que sea que se trate, siempre está saliendo de cubrir una necesidad. O por ejemplo, es que yo digo, es que esas pastas son de calidad.
Hablo de pastas a nivel de comida, de fideos o de conchas o de raviolis o de todas esas cosas que son pues, pastas que se venden en paquetico. Alguien dice, esto es un producto de calidad, ¿sí? Pero otra persona dice, no, a mí esa marca no me gusta porque esa marca me parece muy ordinaria, esa marca me parece que tiene mucha harina, esa marca me parece que es muy grasosa, esa marca no. Entonces, digamos que el concepto de calidad también allí en ese punto aparece como, digamos que de alguna parte con un componente alto de subjetividad, porque depende también mucho de la impresión que tenga la persona que lo use, ¿sí? Digamos que la calidad como tal, básicamente está dada, es hacia eso, hacia las propiedades, hacia los elementos, hacia los atributos, hacia las características que tiene un producto, un servicio o un software como tal para satisfacer ¿qué? Lo que sea que lo haya generado, la necesidad de ese cliente. Entonces, hasta ahí como tal, más o menos ahí tenemos un acercamiento hacia el concepto de qué es calidad, ¿sí? Ojo, calidad desde un concepto completamente abierto. Yo no estoy definiendo calidad de software, estoy solamente definiendo calidad, ¿sí? Este jean es de buena calidad, este jean no es de tan buena calidad. ¿Por qué? Porque para esa persona conoce de telas y sabe que ese jean tiene una tela que es buena, que es resistente, que no se rompe fácil, que incluso si uno se cae no se rompe, o que va a durar más, o que con las lavadas no se va a desteñir, o que con las lavadas no se va a encoger, ¿sí? Mientras que la persona que no conoce puede que diga, no, es que es de muy buena calidad porque simplemente la marca está muy cara, ¿sí? Y para él el concepto de calidad está relacionado con el precio, mientras que para el otro está relacionado con los materiales. Y para el otro puede estar relacionado con la cantidad de elementos que yo puedo encontrar al respecto. O sea, si yo estoy buscando algo, estoy buscando una camisa de un color rojo, y yo me voy para Cheviñón y vale 400.000 pesos, y me voy para un almacén en el centro y me vale 50.000, y las dos tienen la misma calidad, o de pronto la del centro puede que tenga más calidad, pero no tienen la marca del otro. La calidad también puede depender de eso. Entonces decir, ah, no, es que para mí es muy buena calidad porque es que todo lo que se hace al almacén lo hace con muy buena calidad. Mientras que el otro del centro dice, no, es que los materiales son más frescos, el de la del centro, digamos que la tela no tiene tanto riesgo de ceñirse como la otra, o la otra no tiene un precio que se relacione directamente con el beneficio que me va a ofrecer. Entonces, para mí, me satisface mi necesidad de mi camisa roja, la del centro de 50.000, y para el otro no, para el otro la satisfacer la necesidad, pues es el elemento pues de la marca como tal, y son conceptos que también pueden estar atados allí. Hay algo adicional. Cuando ustedes les hablan, tiene garantía de calidad. ¿Qué se imaginan con eso? De pronto algún desperfecto de fábrica. Pues digamos que eso podría ser, digamos que en la manera en la que se cumple pues una garantía, pero digamos que más bien como si eso fuera un eslogan, se compra aquí porque es que eso tiene garantía de calidad. O sea, que me están asegurando que eso me funciona sí o sí, no me va a fallar. Correcto, ajá, sí. Entonces digamos que ahí están las dos, o sea, es que no vamos a llegar al caso por ejemplo, lo que ponía Jason, que es que si falla me lo arreglan, porque digamos que con la calidad yo justamente lo que estoy garantizando es justamente que esos fallos cada vez van a ser menos y van a ser más esporádicos y en teoría no se deberían dar, ¿sí? Y ojo, y ahí estamos hablando de calidad en cualquier aspecto, en aspectos de software, en aspectos de producto, en aspectos de servicio, en lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de ese tipo de garantía de calidad, de elementos que me garanticen la calidad, lo que yo estoy diciendo es que no solamente tiene calidad, sino que yo garantizo que esa vaina no va a fallar, garantizo que esa situación va a ser estable, garantizo que ese elemento funciona, ¿sí me entienden? Todo ese tipo de situaciones allí están atadas a ello. Bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña introducción y ya pues con lo que terminemos aquí de dictar en esta clase, pues yo creo que podemos ir cerrándola, pues entonces vamos a hablar un poquito con relación a la calidad de software, ¿sí? Ya hablamos de calidad en otros aspectos diferentes,
Calidad en los aspectos de ropa, calidad de comida, calidad de software, calidad de productos, de servicios, de lo que sea, ¿sí? Pero ahora entremos y centrémonos en esto, justamente. ¿Qué es calidad de software? Tratemos de tener en cuenta lo que definimos como calidad. Yo creo que cuando hablan de calidad de un software y calidad de ciertos productos es que cumple ciertos parámetros ya establecidos. No sé si de pronto hemos escuchado, o ya hemos escuchado el concepto de ISO 9000, no sé qué. Son valores ya establecidos en ciertas normativas para que cumplan cierta calidad. Yo me imagino que en el software deben aplicar ciertas condiciones también para que cumplan esos modelos de calidad y acercándose al proceso del desarrollo del usuario, del cliente, que sea lo que él espera y lo que contrató. Ok. Y que haya cumplido ciertas pruebas para garantizar que eso funciona. Como dice el compañero, Ok, sí o sí perfecto. funciona. Bueno, ahí dices algunas palabras muy importantes. ¿Alguien más quiere aportar algo, chicos? Con respecto a eso, calidad de software. Bueno, listo. Triana habla de una palabra muy importante y es la palabra garantizar, ¿sí? Con la calidad de software, precisamente, si nos vamos a parar solamente en la parte de calidad, ¿sí? Esa parte de calidad estamos asociándola a, a lo que decíamos inicialmente, al grado en el que se satisfacen unas necesidades expresadas por un cliente, ¿cierto? Si lo vamos a llevar a una definición de software, pues ya tenemos la definición de calidad, la cual es satisfacer el grado en el que se satisfacen las necesidades de ese cliente, pero digamos que esas necesidades de ese cliente ya para traerle a la parte de software están asociadas a una necesidad de software. Entonces digamos que es el grado en el que se cumplen esas necesidades de ese software, de ese cliente propuesto, garantizando otros elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues aquí digamos que o se puede hablar de un software de calidad o de calidad en un software cuando se garantizan ciertos elementos. ¿Qué elementos se garantizan? Por ejemplo, se garantiza la funcionalidad, ¿sí? ¿Qué es la funcionalidad, chicos? La funcionalidad también en algunas partes se relaciona con la manera de usar el software. Digamos que, ¿qué se busca? Se busca la manera de garantizar que esos requisitos funcionales como tal cumplan con los requisitos que se tienen. O sea, que al momento de usar ese software, yo esté cumpliendo con las funcionalidades o con los requisitos funcionales que yo levanté en etapas previas, ¿sí? Confiabilidad, chicos, eso es muy importante y son palabras que a veces se pueden ir mezclando, se pueden ir enredando, pero que son palabras muy importantes. Cuando yo hablo de confiabilidad, estoy hablando, digamos que el grado de confianza que me da la utilización de ese aplicativo. ¿Y con eso qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que haya integridad en los datos. Eso yo creo que se los ha hablado en muchas partes. Yo puedo hacer un cruce de varias tablas para sacar un reporte, ¿sí? Pero si yo no tengo esas tablas bien enlazadas con las respectivas primary key y foreign key, ustedes saben que cuando uno hace, por ejemplo, un join entre dos tablas, que hace un select que involucra dos tablas, él lo que hace es que mezcla cada registro de esta tabla contra cada uno de estos. Y luego el segundo contra todos los requisitos. Y luego el tercero contra todos los requisitos. Y luego el cuarto con todos los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo genero un join, lo que yo hago es que establezco ciertas condiciones para que justamente ese producto cartesiano, que es algo que hace digamos que esa lógica relacional de manera automática, se filtre y que de unos resultados así de grandes queden solamente los que a mí me interesan, que son así. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo confiabilidad en mi aplicativo, puede que esos datos íntegros no me salgan y me salga más información de la que yo requiero. Digamos que eso también está asociado al aspecto de la calidad del software. Hay uno muy importante que yo creo que ustedes han escuchado en muchas partes y es el término de usabilidad. ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere uno con usabilidad?
Están demasiado callados, tanto que me preocupan. Cuando se habla del término de usabilidad, se está hablando exactamente de facilidad de uso, ¿sí? Es decir, que lo que sea que yo esté entregando de alguna forma genere algún tipo de facilidad de uso en el usuario o que contenga interfaces que de alguna forma se vuelvan intuitivas o que generen algún tipo de facilidad de manejo del aplicativo, ¿sí? Porque puedes que tú hagas un aplicativo genial, pero si ese aplicativo no lo sabe manejar, sino el que lo hizo, digamos que ahí se está cayendo de pronto o sacrificando la calidad de software. ¿Por qué? Pues porque tengo un aplicativo que tiene muchas cosas, hace unos cálculos increíbles, unos reportes muy buenos, pero esos reportes no los sabe generar, sino la persona que los construyó. Eso es software que no funciona, porque nosotros siempre tenemos que partir de la premisa que hacemos software para que manejen personas. Y normalmente las personas que lo van a manejar no tienen conocimientos técnicos. Normalmente las personas que manejan el software son personas que de alguna forma mecanizan ciertos procedimientos, se aprenden la forma de hacer ciertos requisitos, ciertas rutinas y ciertas vainas y simplemente llegan hasta ahí, hasta el punto de mecanizar. En algunas ocasiones ni siquiera le ponen mucho concepto y mucho criterio, sino que simplemente lo tienden a hacerlo de alguna forma mecánica y si aparte de eso la interfaz no es fácil de usar, pues imagínense, vamos a complicar todo el proceso. Bueno, hay otros elementos, por ejemplo, como la portabilidad. Cuando se habla de portabilidad, se está hablando justamente de esa posibilidad de que el software pueda ser desplegado o corrido en diferentes plataformas, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay software que de pronto solamente lo pueden correr desde Linux, hay software que, por ejemplo, previamente para lanzar algo de Java tengo que instalar la máquina virtual en el equipo cliente para que corra, o, o si simplemente voy a acceder por medio de un navegador web y con un PHP y un Apache instalado en el servidor, ahí va a desplegar todo. Entonces, digamos que ahí estoy haciendo también, atentando o trabajando a favor o en contra de esa portabilidad. Que la portabilidad, la intención cuál es, que independiente de la plataforma, el aplicativo funcione de la misma forma, ¿sí? Y bueno, y eso está muy ligado también con el aspecto de la compatibilidad. Entonces, ¿la compatibilidad qué es? Digamos que haya compatibilidad, por ejemplo, de navegadores. Si yo estoy abriendo un aplicativo que sea web, digamos que se muestre la misma información en algunos navegadores que en otros. Había unas cosas, probablemente cada vez eso menos se esté atendiendo, porque eso ya hay librerías que lo manejan, pero digamos que hace un tiempo, cuando uno hacía desarrollo web, uno tenía que de alguna forma despertar el motor de render del navegador. ¿Por qué? Digamos que los navegadores trabajaban ciertas cosas y lo hacían de manera muy similar, ¿sí? Pero para poder incluir ciertas cosas y que se vieran los diferentes navegadores, de alguna forma tú le indicabas llamando al motor de render de cada cosa. Entonces el de Mozilla era Moz y que el otro era Kit y que no sé qué, y tú te encargabas de hacer eso. Ahora hay librerías que se encargan de hacer eso por uno. ¿Para qué? Para que si la aplicación que tú tienes es una aplicación web y la vas a abrir desde un Chrome, se te vea igual que si la abres en un Mozilla o que si la abres en un Opera o si la abres en un Safari o si la abres donde sea que tengas que hacerlo. Bueno, otra cosa que es muy importante es la parte de la corrección. La parte de la corrección hace referencia a la parte del mantenimiento, digamos que a la parte del soporte como tal. Digamos que es muy importante hacer software que sea mantenible, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Independiente de quién sea el que lo haya hecho, digamos que uno debe tener buenas prácticas de desarrollo para que en el momento en el que tenga alguien que hacerlo, pues simple y sencillamente, digamos que leyendo los manuales o teniendo acceso a las fuentes y pegándole una pequeña revisada pues a todo, pueda desplegarse bien y pueda trabajar bien en eso. Es complicado. Hay gente que programa pensando que son las únicas personas que van a tocar el software y luego, en el momento en el que lo entregan, muy probablemente las empresas que dicen, pues puede que la empresa diga, listo, hágame el soporte usted porque usted me lo hizo. Hay empresas que dicen, no, usted me lo hizo, listo, perfecto, ahora yo contrato a esta otra empresa porque es que esta otra empresa es la que se encarga de eso, me soporta todas mis aplicaciones. Entonces, eso puede pasar. Y entonces, vamos a hay que entregar software bien hecho para que no se vuelva un problema, pues una bola de nieve. También se habla de la parte de eficiencia. La parte de eficiencia es justamente hacer bien las cosas que tiene que hacer
sin derrochar recursos. O sea, que no me implique a mí que si yo voy a hacer un reporte y ese reporte involucra 10 tablas y ese reporte se me demora 15 segundos o 20 segundos, tratar de que justamente esos tiempos se vayan a lo mínimo, porque probablemente ese reporte al inicio se demoraba 2 minutos y eso me bloqueaba el navegador y en algún punto me tumbaba la conexión o simplemente se quedaba esperando una respuesta que nunca ha llegado, ¿sí? Entonces digamos que ahí esa parte de la eficiencia es bastante importante. Y hay algo también muy importante y es la oportunidad. Ojo, todos esos factores que acabo de nombrar son factores que se deben garantizar en el momento en el que uno está hablando de calidad de software, ¿sí? ¿Qué es la oportunidad? La oportunidad es justamente que todo esté disponible en el momento en el que se requiera. Es decir, que si tú vas a entrar a las 3 de la mañana, el software funcione y te ofrezca la información que tú necesitas. Si tú vas a entrar a las 8 de la mañana igual, o sea, que no, digamos que no tener software atado a una condición horaria. Ahora, hay algunos aplicativos que por su naturaleza generan bloqueos o caídas de servicio para hacer procedimientos internos, procesos batch, procesos de manipulación de información. Y eso también puede ocurrir. Sí, decir, listo, el aplicativo todos los días de 1 de la mañana a 6 de la mañana está completamente cerrado porque a esa hora estamos tirando todos los procesos batch para hacer la facturación. Y eso puede pasar. O no todo el mes, sino simplemente los días del 25 al 30 se van a hacer procesos de facturación de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Por favor, todas las personas que estén allí, no ingresen al aplicativo porque no va a tener servicio. ¿Sí? Entonces, mire que todas estas cosas, estos factores que se están teniendo acá en cuenta, que se pueden ver como requisitos no funcionales, porque no son requisitos de la necesidad del cliente, sino requisitos que, que se construyen a partir de esa necesidad de calidad de software, son buscando siempre, digamos que, satisfacer al cliente y no solo satisfacerlo, sino también tenerlo, digamos que de alguna forma contento, ¿sí? Porque yo puedo tener un aplicativo que me resuelva mis necesidades, pero si ese aplicativo se demora 2 o 3 horas para hacer un reporte que se debería demorar 15 segundos, yo estoy seguro que por más que cumpla las necesidades del cliente, el cliente no va a estar contento, no va a estar cómodo, porque los requisitos funcionales se cumplen, pero los no funcionales están quedados. O sea, no está teniendo oportunidad, está teniendo procedimientos ineficientes, la funcionalidad está descuidada, la usabilidad puede que se vaya al carajo porque está muy difícil de usar, es muy complejo, muy robusto, muy pesado y no está generando un buen elemento. Entonces, todo ese tipo de información hay que tenerla presente. Chicos, hasta ahí tienen preguntas. No, profe. Bueno, listo. Vamos a ver un par de temitas más y con eso damos la clase por terminada. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando hablamos de software de calidad o de calidad en el software o de términos así, digamos que sinónimos, digamos que el objetivo general de esa práctica justamente es generar software de calidad, ¿cierto? Entonces esa definición a mí no me dice nada, pero como yo ya sé qué es calidad, que la calidad justamente es, digamos que ese grado de satisfacción en cuanto a las necesidades que un cliente me presenta, y como estoy hablando de software, ya sé que son necesidades a nivel de software o a nivel de una solución que el cliente contrató y la manera en la que se esté, digamos que obteniendo como tal. Entonces, digamos que esa calidad de software se puede ver desde dos perspectivas. Una perspectiva que es la perspectiva del desarrollador y otra perspectiva que puede ser la del cliente o la del usuario, ¿sí? Entonces, digamos que ahí como tal tenemos dos frentes como tal. Digamos que la perspectiva del desarrollador como tal es una perspectiva interna, ¿sí? Mientras que la perspectiva del usuario, del cliente como tal, es una perspectiva externa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo como desarrollador, digamos que yo tengo que hacer que desde esos factores internos, identificar todos esos elementos que tengo, por ejemplo, y que pueden afectar el desempeño o que pueden afectar el funcionamiento, que pueden afectar la completitud o la oportunidad o lo que sea, y tratar de mantenerlos siempre
funcionando alineados con el cumplimiento de esos requisitos funcionales. Y en el caso en el que yo de pronto pueda obtener fallos parciales, digamos que también tener una agilidad y una oportunidad en la manera en la cual esas dificultades pueden ser sobrellevadas o pueden ser solucionadas por completo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque por más que un software pase por procesos de pruebas, por procesos incluso de automatización de pruebas y todo eso, el software es un elemento que tiende a fallar. ¿Y por qué tiende a fallar? Pues por la simple razón de que quien lo hace es humano y la persona humana tiende al fallo, ¿sí? Entonces digamos que por más que uno trate de hacer pruebas y por más que uno trate de limitar las cosas y por más calidad que tenga su desarrollo, por más pruebas y por más elementos de control y por más requisitos no funcionales que cumpla, el aplicativo puede fallar. ¿Por qué? Por causas internas, causas externas. Puede que se dé en ejecución, se dé un caso de pruebas completamente rebuscado que probablemente nunca haya sido testeado y que de alguna forma, ¡pum!, generó un comportamiento inadecuado y se cayó. ¿O por qué? Porque estaba haciendo una operación y la base de datos en el momento se cayó. ¿Y qué hizo? Generó un mal funcionamiento. El cliente que vio que le falló. Él no sabe qué fue lo que falló. Entonces puede ser que el servidor se cayó, puede ser que la conexión a internet se dañó y le quedó la operación a la mitad. O sea, puede ser muchas cosas las que pueden ocurrir y no siempre es que el software tenga fallos, aunque normalmente, lo que les dije siempre, el software solamente se ve cuando falla. Cuando no se ve, el software es perfecto, el software es invisible y el software nunca va a fallar. Profe, yo tengo una pregunta ya que trató el tema de Sí, la cuéntame. base de datos. Nosotros venimos trabajando la base de datos en MySQL, ¿cierto? Pero Sí. normalmente, ¿cómo se manejan esas bases de datos? ¿Cómo las guarda un usuario? No sé si de pronto me las pueda guardar. ¿Ellos crean un archivo o crean un programa diferente? ¿O qué? Pero no te entendí, no te entendí. O sea, tú me estás diciendo que la creas con MySQL, sí. Sí, pero MySQL es una plataforma como de manera didáctica, ¿no? O eso normalmente sigue guardando en MySQL. No, eso, digamos que MySQL, a ver, hay unos motores de bases de datos, ¿cierto? El MySQL es uno que es muy usado porque es libre, ¿sí? Digamos que ustedes ahí lo ven como muy local porque ustedes en sus desarrollos, ustedes normalmente lo que asumo yo que están trabajando con alguna cosa que se llame SAMP o LAMP o WAMP o alguna cosa que es un servidorcito que normalmente trae instalado el PHP, trae instalado el Apache, trae instalado MySQL y todo lo ponen a correr y cuando ustedes hacen sus pruebas, hacen unas pruebas en localhost y no sé qué más cosas y con eso ustedes pueden ir haciendo depuraciones y pueden ir haciendo construcciones de su software, ¿cierto? Digamos que eso funciona en la manera en la que uno esté desarrollando, pero ya cuando uno vaya a pasar algo a nivel productivo, pues uno ya la información que tenga en su sitio PHP probablemente se lo lleva para un sitio en el que usted tenga su hosting, que es el espacio en el que usted lo hospeda, le genera un dominio para que pueda entrar y dentro de esas cosas, en ese servidor, digamos que no sé si lo puede hacer usted, si tenga los conocimientos o si lo haga otra persona, tienen que hacer una réplica de esa base de datos. Entonces, digamos que desde su computador podría sacar unos scripts para poder sacar la base de datos y la estructura y armarla, y luego sacar unos scripts si necesita para poder precargar algún tipo de información que requiera a nivel de configuración o lo que sea. Pero pues casi siempre el aplicativo está pegado a un motor de base de datos. Ahora, el motor de base de datos puede estar en el mismo servidor, puede estar en otro, ¿sí? Eso ya podría ser. Y podría ser MySQL, o podría ser un Oracle, o podría ser un Postgres, o podría ser un Mongo, o podría ser cualquier cosa ahí que ustedes se quieran imaginar. Digamos que ahí lo importante es que ese tipo de elementos, digamos que ustedes tienen su ambiente virtual y lo tienen completamente estable en su máquina, pero en algún momento que quieran que más personas accedan a él, pues ahí van a tener que colocarlo en algún sitio que sea público para que las otras personas puedan ingresar. No sé si con eso te respondo, Triana. Sí, sí, profe, me queda algunas luces. Muchas gracias, profe. Vale, listo, chicos. Bueno, listo. Y con respecto al cliente, pues chicos, digamos que el proceso de calidad o el software de calidad con respecto al cliente casi siempre estás en aspectos como la facilidad de uso, en la eficiencia como tal, lo que hablábamos ahora antes, ¿sí? Digamos que el cliente, digamos que él no tiene injerencia en la corrección o en la reducción de esos aspectos no funcionales.
Sin embargo, él sí tiene un rol, digamos que de alguna forma evaluador o un rol de percepción muy fuerte, porque puede ser el usuario, puede ser él quien dice, no, es que esa información no me está cargando bien, eso me está teniendo información incorrecta, esto no me está resolviendo las dudas que tengo, eso me está mostrando una información errada, me está trayendo información que no es. Entonces, eso como tal, todo ese proceso como tal involucra todo lo que es un software de calidad, ¿sí? La manera en la que el usuario se encarga de que desde la parte interna todo trate de minimizarse, de arreglarse, de que sea todo pronto y que se cumplan todos los estándares, y el usuario desde la parte externa que se encarga de alguna forma de juzgar, de señalar o de indicar qué es lo que no está funcionando correctamente. Listo. Chicos, yo creo que por hoy vamos a dejar así. No sé si hayan dudas con respecto a la clase, y si no, pues mañana continuamos. Todo Bueno, claro, no, profe. está bien. Profe, no hay problema. Está bien, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos mañana, muchachos. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.